municipio ubicado en el norte del departamento de Antioquia. Es un territorio ubicado sobre la cordillera central que presenta una topografía de grandes montañas y empinados cañones sobre la cuenca del río Cauca, generando así hermosos miradores e imponentes paisajes, donde los toledanos han construido su vida entre café, mulas y caminos de herradura. Bueno, la historia de Toledo tiene varias etapas. Uno puede hablar de una etapa precolombina, una etapa colonial, una etapa republicana y una etapa ya con su vida distrital. El primer periodo es un periodo precolombino que, si bien en la historia de Antioquia es un periodo con ciertas teorías. En el principio existe una teoría de unos grupos poblacionales, como fue el grupo cerámico La Cancana, un grupo muy antiguo, antes de Cristo. Se habla incluso de tercer milenio o antes. Para la zona del norte, los hallazgos han sido en una época no tan antigua. Y se habla de un primer periodo que llama periodo temprano. Incluso las más recientes excavaciones y trabajos de arqueología, trabajo realizado por Carlos Mario Herrera y Tuango el año pasado en el territorio de Toledo, revelaron existencia de cerámica en el cañón del río San Andrés, en el paraje La Matanza, que data de unos 1800 años antes de Cristo. A la llegada de los españoles, el territorio estaba organizado en una serie de provincias, entre ellas la de Tahamí, Nutabe, Buriticá, Vero, Penco y Curumé. La provincia Nutabe se ubicaba cerca del territorio de lo que hoy conocemos como Toledo y abarcaba el cañón del río Cauca, el altiplano de los Osos y los márgenes del río Porce. Las crónicas realizadas por los españoles al momento de la conquista nos ayudan a entender mejor a la población indígena de los Nutabes, caracterizada por sus actividades económicas, su vestimenta y su organización social. Hablan de gente recia, gente bien vestida, gente que usaba sus mantas de algodón. Se habla de poblaciones con una cultura más bien refinada, de cuerpos esbeltos, rostros bellos. Entonces hay una descripción de un pueblo con un esmero en el cuidado del cuerpo. Hay una cultura material significativa en cuanto al tejido y bordado del algodón, y prácticas como alfarería y orfebrería de manera significativa. Para la época que llegan los españoles al territorio es principios del siglo XVI y la economía para las poblaciones indígenas había cambiado. En la primera fase económica de los pueblos indígenas se dedicaron a sociedades cazadoras recolectoras, colectoras-cazadoras. Luego se pasa a sociedades agricultoras más sedentarias. Luego empieza un intercambio y empieza la minería. Como esa transición hacia la sociedad minera tuvo como consecuencias una expansión demográfica significativa, un uso diferente del suelo, una optimización de recursos y una diversificación en la economía. Los pueblos de aquí comerciaban con oro, pero eran también famosos por sus tejidos en algodón, intercambio de peces pescado del río Cauca. Incluso se habla de la esclavitud. En esta época aparece la esclavitud como una manera de dinamizar la economía. Los esclavos trabajan en agricultura o trabajan en minería, y igual el oro y los excedentes agrícolas podrían funcionar como moneda de cambio para obtener más esclavos y elevar la productividad. No fue tan pacífico el proceso de convivencia entre las comunidades indígenas. Entre ellos, claro, existió la guerra, la lucha por territorios más ricos, la esclavitud. No eran sociedades tan idílicas y tan románticas como nos las pintan. Hubo guerra, se habla de canibalismo ritual, pero la llegada de los españoles se hablan de contextos en un principio en esta zona pacíficos. Cuando llegan los españoles a través de Bredunto, el puente de Pescadero, y pasan de la provincia de los Cativos a esta provincia de Nutabe, al valle de Huarcama, que es el actual valle, el corregimiento del Valle. En el año de 1573 llegan los españoles al territorio del norte de Antioquia
bajo el mando de Andrés de Valdivia. Al ingresar al territorio notave, Valdivia se encontró con un valle fértil donde gobernaba el cacique Guarcama. Este lugar fue denominado Valle de San Andrés en honor al conquistador. Los años posteriores transcurrieron con relativa calma, hasta que en 1576, en la denominada Batalla de Matanzas, Valdivia fue herido por una flecha que le penetró en su boca, tomado prisionero y ejecutado por los indígenas. Valdivia, después de una convivencia pacífica, empieza a perder la cabeza y empiezan ciertos de sus compañeros españoles a conspirar contra él. Lo hacen a través de cartas informándole situaciones adversas de su familia en España y situaciones en torno a la administración. Esto ocasiona que él se torne iracundo, se torne tirano con los súbditos, y los mismos españoles se habla que aprovecharon esa situación y asusaron los indígenas para que se rebelaran. O sea, no fue tan espontáneo. Este proceso de la masacre de Valdivia tal vez estaba planificado por ciertos españoles que querían tener el poder total y como tal pues no querían que Valdivia estuviera y utilizara sus dotes de liderazgo. Entonces, finalmente lo que pasa es que se reúnen ciertos indígenas, caciques de la zona, súbditos de Guarcama, llegan y en una emboscada matan a Valdivia, muchos de los fieles a él, y sacrifican en este lugar de la matanza a Andrés Valdivia. Algunos de sus súbditos los matan y algunos logran huir hacia Santa Fe de Antioquia y dan noticia, lo que conlleva a una retaliación, a una acción de castigo contra los indígenas que perpetraron la matanza en sus respectivos juicios. Una vez los españoles retoman el control de la tierra de los indígenas, ellos lo reducen, ¿cierto?, en resguardos indígenas y empiezan a utilizar la mano de obra indígena para su beneficio y su fruto, en encomiendas. Entonces estas encomiendas, a cambio de protección y de la doctrina católica, debían mantener a la población indígena. La historia del Valle de Guarcama y sus alrededores durante el siglo XVI, XVII y parte del siglo XVIII puede conocerse como una historia de encomiendas. Se ve una conexión histórica muy fuerte con poblaciones como Sabana Larga y Santa Fe de Antioquia en esa época. Ya entrando en el siglo XVIII, en las finalidades del siglo XVIII y principios del siglo XX, se ven relaciones fuertes se empiezan con Olaya, con Sacaojal, pero también empieza a forjarse relaciones con Santa Rosa de Osos y con Yarumal. Uno no puede hablar de Toledo hasta, digamos, el año de 1914. Y hay una transición que es el poblado de Toldas, que empieza a aparecer en los mediados del siglo XIX. La primera referencia que se tiene clara es 1867, cuando los vecinos de un paraje llamado Las Toldas elevan una carta al obispo en Popayán, dirigida a Popayán, para que se les autorice construir una capilla. Es la primera evidencia que se tiene histórica de un asentamiento y un núcleo poblacional organizado con cierta autonomía para erigir una capilla. Luego empiezan a tramitar un permiso para la erección de un municipio y más o menos hacia el año de 1881 se empieza a organizar el casco urbano con la donación de predios. Entonces se nombra un juez poblador para el municipio y se hacen los repartimientos del solar y el globo de tierra, que son ya donaciones de propietarios. Entonces son tres momentos: eclesiástico, que sería más o menos de 1867 a 1875-76, y un momento, el primer conato de crear un caserío se hace en 1881, conato serio, ya con escritura pública. Este poblado de Toldas día a día adquiere más importancia y más o menos en principios de 1890 el Consejo de San Andrés de Cuerquia decide elevar la fracción,
¿cierto? Decide la fracción de toldas, que por entonces existía, la eleva a corregimiento. Entonces adquiere más autonomía. Hasta el año de 1912, donde empieza un movimiento independentista serio, pero que si bien se aprueba por la Asamblea, se retarda 2 años. El poblado de Toldas, primer asentamiento oficial en el territorio, es declarado corregimiento de San Andrés de Cuerquia en 1891. 21 años después, el 29 de abril de 1912 y bajo la iniciativa de Gregorio Martínez, párroco de la localidad, se crea el municipio de Córdoba, que pasaría a llamarse oficialmente Toledo en 1915. Sí, tal vez la explicación es que Córdobas hay muchos. En Antioquia, Córdobas hay muchos. Pues está Córdoba, ¿sí? Y la gente quería cierta originalidad. Y el nombre más parecido a Toldas sería Toledo. Sería una forma más más hispana, como se usaba antes, más elegante, de no decir Toldas, sino Toledo. La primera etapa es una etapa de supervivencia como municipio. En los primeros años se duda si la organización política del municipio sea capaz de sobrevivir. Y hay una inestabilidad política en el distrito. Empieza a ser inestable, hay muchos cambios de alcalde, se evidencia una población un poco rebelde. Toledo nunca se aceptaron los alcaldes nombrados de otro distrito y por lo general cada 3 meses, cada 6 meses se buscaba un cambio, querían una gobernanza más bien local, entonces empieza a gestar como un movimiento de caudillismo interno y eso le da inestabilidad política al municipio. Si bien hubo líderes importantes en el municipio en las primeras 1916, 1920, en la década de los 20, hay líderes, sí, digamos un pequeño caudillismo, pero también le impide tener una visión más amplia y oxigenar con elementos foráneos, con alcaldes con otra visión que en algunos municipios fueron muy progresistas. Uno de los eventos más llamativos en la historia de Toledo es un evento que ocurre en 1946 con un alcalde nombrado de otro municipio. Se trataba del señor Emiro López, un alcalde que viene de uno de los municipios de Occidente y se posesiona, pero por intrigas políticas del municipio y el mismo caudillismo, él termina siendo asesinado en las calles de Toledo. Y eso causó revuelo, malestar, sectarismo y división en muchos de los habitantes del municipio. Eso es como una descripción de lo que se venía gestando, el rechazo a la autoridad externa, el caudillismo, el partidismo municipal. El partidismo también jugó parte activa en la desconfiguración territorial. Algo muy interesante también en esta época es que empiezan a haber oleadas migratorias. Muchos de los municipios que tenían una condición liberal marcada o conservadora liberal y expulsaron a algunos de sus habitantes, Toledo empezó a parecer como un paraíso o un lugar donde podrías venir sin ser perseguido. A pesar del fuerte carácter conservador del municipio durante la época de los 40 y los 50, aquí Toledo se convirtió en un lugar que recibía población expulsada de otros territorios. Toledo en sus 110 años como municipio ha pasado por diferentes etapas y sucesos que han forjado su cultura e idiosincrasia. Su gente es sencilla, familiar y simpática, trabajadores incansables que han dominado las montañas y se han adaptado a su variedad de climas, dando siempre lo mejor de sí mismos para el desarrollo del pueblo.